con todos los altibajos del año, fue un año difícil, ¿verdad? Tanto por el problema de cambio como el problema de la variación que hubo en los insumos y materias primas por el tema de la coyuntura internacional. También el tema de la inflación afectó bastante, tanto localmente cuanto regionalmente, para las empresas que exportan, ¿verdad? Y entonces fue un año complicado, pero en general el sector es resiliente y se terminó razonablemente. Cada sector o subsector dentro del sector plástico tiene su propia dinámica de precio, ¿verdad? Eh, Siempre cuando ocurren este tipo de situaciones hay un estrés en la relación con los clientes, entre clientes y productores, ¿verdad? Porque evidentemente el productor tiene que tratar de repasar los mayores costos, porque si no acaba trabajando a pérdida, ¿verdad? Eh, entonces lo que normalmente ocurre es que en esos casos se resienten los márgenes, ¿verdad? Eh, Hay algunos sectores o subsectores, como dije, dentro del sector plástico que tienen fórmulas para los precios, de tal manera que los clientes saben cuando hay una variación cuáles son los factores que van a influir en la alteración de precio, ¿verdad? Por ejemplo, fórmulas que contienen la variación del salario mínimo, el precio de la materia prima que se puede ver hay publicaciones internacionales que permanentemente están eh, monitorando y consecuentemente publicando cómo están los precios internacionales, y eso ya da una referencia para la fijación de precios de materia prima, por ejemplo. O en el caso de los fletes es donde hubo mucho problema porque era una cuestión bastante complicada, en el sentido de que la variación fue muy grande y era uno de los factores que este, no siempre se tenía en cuenta en la fórmula de fijación de precio, ¿verdad? Hasta ahora en lo que va del 2023, no hubo mucha variación. Hay un poquito más de mejor expectativa, diría yo, ¿verdad? Este año. El- Acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente: el sector plástico tiene una serie de empresas importantes que son exportadoras de productos acá en la región, sobre todo. Y después están las empresas que básicamente abastecen el mercado interno. Las empresas que son exportadoras y consecuentemente gran parte de su ingreso depende de cómo está la región, están mirando con cierta cautela este inicio de año, porque en Brasil se está proyectando un crecimiento muy bajo, y en la Argentina, bueno, no hace falta que yo hable mucho sobre el tema de la Argentina, en el sentido de que todo el mundo sabe que la situación está bastante complicada, y consecuentemente, además de la situación económica en sí, en la Argentina se tiene el tema del manejo del dólar por el Banco Central de la República Argentina, que dificulta muchísimo las operaciones, ¿verdad? Eh, entonces, con mucha cautela, las empresas que exportan a la región, estamos observando este inicio de año, ¿verdad? Las empresas que atienden el mercado local, yo creo que están un poquito más tranquilas, porque acá en Paraguay, por lo menos ahora, la expectativa es de que las cosas van a mejorar razonablemente. Tenemos que entender lo siguiente: para ciertas empresas, el mercado exportador a veces representa hasta el 50% de su producción. Para las empresas que trabajan en el mercado regional, ¿verdad? Eh, Inclusive hay empresas que están en la frontera, en Ciudad del Este, por ejemplo, que trabajan el 80-90% para exportar, ¿verdad?
Entonces esas empresas dependen fundamentalmente, en primer lugar, del mercado brasilero, ¿verdad? Ahora, hay otras empresas que solamente trabajan para el mercado interno, entonces hay que analizar caso a caso, no se puede hacer una generalización. No, en los dos países la competencia es muy fuerte. Los dos principales mercados de exportación de nuestro sector son Brasil y Argentina, ¿verdad? Un poco Bolivia, de repente un poco Uruguay, pero la competencia es fuerte. Eh, Inciden varios factores en que nos hacen a nosotros más competitivos. Nosotros tenemos más competitividad por algunas cuestiones. eh, por ejemplo, eh, Paraguay es un país amigable para el tema comercial, en el sentido de que no hay restricción en el manejo de la moneda, en el cambio. eh, eh, También la carga tributaria es relativamente más baja. En fin, hay algunos factores que nos hacen a nosotros más competitivos. Y en nuestro sector, en la industria plástica, existen empresas muy competitivas, o sea, que tienen muy buena eficiencia y entonces pueden competir en el mercado externo, básicamente el mercado regional, ¿verdad? Pero existe sí una competencia importante. Y como dije antes, eh, pesa mucho acá la cuestión del cambio, ¿verdad? Tanto de moneda local como la relación con el dólar. El sector plástico es un sector que está bastante actualizado en nuestro país, tecnológicamente hablando, ¿verdad? Y ese es un factor muy positivo. Y esa es la forma de mantener de las empresas, que tienen las empresas de mantenerse, vamos a decir, a la vanguardia. Eh, la actualización tecnológica es importantísimo en este sector, ¿verdad? Porque voy a tratar de graficar rápidamente. Entre una industria adquiere una máquina y seguramente antes de los 10 años, o sea, antes de que la máquina esté amortizada, probablemente ya existe en el mercado una máquina del mismo tipo, pero con una eficiencia superior. Eso le da a la empresa más competitividad, pero también significa que hay que hacer más inversiones, o sea que se tiene que tener en cuenta un CAPEX permanentemente ¿cómo se llama? En los presupuestos de las empresas, ¿verdad? La actualización tecnológica, eso es muy importante. El que no se actualiza tecnológicamente en este sector se queda atrás, ¿verdad? Siempre hay novedades, depende mucho de los clientes. La industria del plástico en general es una industria de industria, o sea, la mayoría de los clientes de la industria plástica otra vez son industrias o empresas importantes, como en el caso de las bolsas, por ejemplo. Eh, en- no vende la industria directamente al consumidor, le vende a los supermercados, a la cadena de farmacia, en fin, una serie de otras, son empresas otra vez los clientes en general, ¿verdad? Mantener esa buena relación. eh, Hay un nivel de conversación generalmente entre las empresas y sus clientes en el sentido de mantener una cierta estabilidad, ¿verdad? En las relaciones. Eso es muy importante y conozco casos de, de relaciones entre empresas con clientes que se llevan muy bien, que son relaciones consideradas como socio estratégico, entonces la relación fluye bien, la fijación de precios se hace de forma armónica. Y también existen los casos en donde hay tensión, hay estrés en la relación entre el cliente y productores, transformadores de plástico, ¿verdad? Yo te voy a dar una relación del 2022 con relación al 2021 y eso te va a dar una idea de cómo más o menos se puede mover esto dependiendo del ambiente económico regional. El año pasado, el 2022, el aumento en las exportaciones fue del orden del 20%. Se exportaron más de 110 millones de dólares, que es bastante significativo. ¿Ves? Estamos hablando de la industria plástica y de los datos que manejamos en la Cámara, ¿verdad? O sea,
un número interesante, ¿verdad? Y vamos a ver si este año qué tal se da, ¿verdad? Pero lo que quiero significar con eso es que, dadas las condiciones, tenemos la posibilidad de una variación importante, positiva en el rubro, ¿verdad? De exportaciones.